Muy bien, pues doy presentación. El doctor Luis Flores es el responsable de investigación del Instituto Chihuahuense de Salud Mental y le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, antes que nada agradecer a la doctora Montserrat. Mi nombre es Luis Flores y a continuación les vamos a compartir un poco de la estadística que hemos realizado en estos últimos años aquí en el Instituto Chihuahuense de Salud Mental. Estadística que obviamente está a su disposición en el momento que ustedes lo sugieran. Bueno. Esta es una tabla que nos refleja dónde se encuentra Chihuahua en cuanto a tasa de suicidio consumado a nivel nacional de 2008 a 2017. Entonces, en el 2008 podemos observar cómo Chihuahua ocupó el 7º lugar, en 2009 ocupó el 6º lugar, igual que en el 2010, y a partir del 2011, Chihuahua estuvo entre los primeros 5 lugares en tasa de suicidio. Cuarto en 2011, quinto en 2012, tercer lugar en 2013, y a partir de ahí pues ya ocupamos el top 3 desafortunadamente. 2014 segundo lugar, y en 2015, 16 y 17 estuvimos con una tasa por encima de 11 suicidios consumados por cada 100,000 habitantes, lo que nos posiciona en el primer lugar. Estos datos son tomados del repositorio de INEGI. Todavía no se capturan todos los datos del 2018 ni 2019 de todos los estados. Entonces, eso pues dificulta la comparación. Y esta es una gráfica que nos evidencia la tendencia en la tasa de suicidio desde el 2008 hasta el 2018. Igual son datos de INEGI y podemos ver cómo ha ido en ascenso desde enero del 2018 hasta diciembre del 2018. Se ha incrementado la tasa de suicidio en todo el estado y el incremento se estima de este año hasta el 2018 que ha sido del 50.1%, es decir, la tasa de suicidio ha incrementado un 50.1% en los últimos 11 años. Y aquí podemos ver en qué meses es donde la tasa de suicidio tiende a incrementarse. Si se fijan en esta figura, donde está el diagrama de cajas, podemos ver cómo los meses de junio y julio es donde la tasa de suicidio tiende a incrementarse. Esta tendencia que veíamos ahorita, pues presenta picos a la alza, así como picos a la baja. Esos picos a la alza, pues son en los meses de junio y julio. Y como pueden observar, en los meses de diciembre, enero y febrero, es donde se observa un descenso en la tasa de suicidio, contrario a lo que, se cree en la sociedad o en algunos sectores de la sociedad, que en los meses de invierno, puntualmente diciembre, es cuando se dispara. Y esto pues ha sido colaborado en otros estudios a nivel nacional y a nivel internacional, donde los meses de verano son los que presentan mayor tasa de suicidio. Y en esta tabla podemos observar que junio y julio, evidentemente como les comenté eran los meses donde se disparaba. En junio la tasa de suicidio tiende a incrementarse un 24.2% y en julio un 19.8%. Esta es la tasa de suicidio de 2008 a 2020. Son valores por cada 100,000 habitantes. Entonces, igual en esta gráfica se puede ir corroborando ese incremento del que les comentaba ahorita. Al día de hoy, en 2020, agosto del 2020, septiembre todavía no está contabilizado aquí, la tasa de suicidio es de 8.1 suicidios por cada 100,000 habitantes en todo el estado. Respecto al grupo etario, en el grupo en hombres donde más suicidios se han presentado de 2008 a 2018, es en el grupo de 10 a 24 años de edad en hombres. Sin embargo, no es el grupo en el que se presenta la mayor tasa. Esto es pues por la pirámide poblacional, de que en este grupo etario en hombres hay una cantidad elevada de población.
El grupo donde más valor tiene la tasa es en el de 25 a 34 años. En cambio, las mujeres, el grupo de 10 a 24 años no solo es en el que más suicidios se han presentado, sino que es el grupo en el que la tasa de suicidio es mayor, y esto pues ha sido corroborado también en otros estudios, que en mujeres el suicidio se presenta a una edad más temprana, y en Chihuahua hemos observado este comportamiento, reitero, en estos 11 años de estudio, de 2008 a 2018. En estas gráficas, aquí en color rojito, están los hombres, y en las gráficas de la derecha, en color naranja, están las mujeres. En el grupo etario de 10 a 24 años, tanto en hombres como en mujeres, podemos ver un incremento en la tasa de suicidio desde 2008 hasta el 2018, es decir, desde ese año, la tasa de suicidio se ha incrementado en este grupo poblacional de 10 a 24 años. Mismo caso en el grupo de 25 a 34 años. No solo es donde se presenta la mayor cantidad de suicidios y tasa de suicidio, sino que es el grupo etario en el que más ha incrementado la tendencia de suicidio. Y estas gráficas ya son de este año, del 2020, de enero al 2020. Son los números de suicidios por mes y sexo. Así se ha estado presentando, comparando la frecuencia de suicidio de 2020 con 2019, en casi todos los meses es superior, y no se diga en junio y agosto, donde ha alcanzado un valor de 53 y 54 suicidios respectivamente, lo que nos da un total de enero a agosto de 305 suicidios consumados, y esto representa una tasa de 8.1. Y finalmente en esta tabla se encuentra el número de suicidios en el presente año por municipio. Chihuahua ocupando el primer lugar con 77 suicidios, seguido de Juárez, Cuauhtémoc, Bayesa y Camargo. Les reitero, esta estadística es la que el Instituto Chihuahuense de Salud Mental ha generado anteriormente. No había estadística en suicidio, entonces algo que buscamos, pues, en una primera instancia es darnos cuenta en dónde estamos posicionados, y a partir de ahí, pues, todas estas estrategias que estamos realizando en materia de prevención, atención, etcétera, pues, ir paulatinamente evaluando el impacto. Les reitero, esta información está disponible. Generamos boletines trimestrales de suicidio, donde esta estadística está presente, y igual cualquier duda o comentario, pues estamos a sus órdenes, y agradezco mucho su atención. A continuación le doy la palabra a la doctora Fernández. Muchas gracias. Pues vamos a continuar. Permíteme tantito porque estamos viendo que hay una pequeña ventanita que está apareciendo y no sabemos qué onda. Ay. Esta presentación les comparto que será grabada y se subirá al canal. Bueno, pues entrando en materia, ¿verdad? Creo que ustedes están pudiendo observar que aquí creen que me da, quién sabe por qué aparece esa ventanita. Pero una de las creo que para hablar del tema de suicidio tenemos que comprender qué nos limita para hablarlo. Creo que desde diferentes áreas, desde la educación, desde la familia, no es tan fácil colocar el tema. Y si queremos hablar de prevención, pues me gustaría ir haciendo como este desmenuzado, ¿verdad?
Sabemos que hay falsas creencias que en este momento me gustaría abordarlas. Existe también en el tema de salud mental en general una área de oportunidad para tener un enfoque de salud pública y que el tema de salud mental se socialice, ya que actualmente existe estigma y discriminación para las personas que pueden tener un trastorno mental y o una conducta suicida. El suicidio me parece que también a veces se mira solamente desde una mirada, es decir, desde una dimensión, y a veces solamente desde una forma lineal, que espero yo poderles compartir a lo largo de esta charla todas estas enfoques para poder comprender este tema y a las personas. Entonces, pues vamos entrando en la primera parte, que es las falsas creencias. Son algunos diálogos y que nos los comparte la Asociación Psiquiátrica Americana como solo los expertos son los que pueden hacer algo, ¿no? Solo los que saben de salud mental o solo los que saben de suicidio. Y como pues entonces yo no voy a hablar nada de esos temas porque pues yo no soy el experto e incluso le puedo hablar ideas o le puedo dar ideas, ¿no? Eh, pues es algo tan personal que yo no me tengo que meter en esa situación. O ya siendo incluso como personal de salud o alguna atención, como eso no me corresponde, o como un maestro bien me compartía, los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Entonces, por eso es tan importante la información y la educación en salud y en salud mental y en este tema también. Y como yo les decía, pues mejor ni le digo, mejor ni hablamos para no darle ideas, ¿no? Y a veces hay personas que pues yo, una vez que una persona ha intentado suicidarse, nunca va a volverlo a intentar, ¿no? Como ya pasó el peligro, entonces ya todos estamos tranquilos. Puede haber incluso hasta una conducta agresiva de regaño, pero no creo que lo vuelva a hacer, porque ya lo regañé tanto, ¿no? Puede ser. O ya vi que me entendió al parecer. Y por el otro lado, puede minimizarse esta situación y decir, pues, en realidad solamente quería llamar la atención, quería manipular, ¿no? Y el que está, dice y dice que lo quiere hacer, no lo va a hacer. Y por el otro lado también puede ser el que ya tantas veces lo ha intentado, que pues si ya lleva varias veces es que ya lo hubiera hecho si en realidad hubiera tenido la intención de hacerlo. Y déjenme un momentito dejar de compartir mi pantalla, perdón, buscando a ver si puedo mejorar esta parte. Voy a volverlo a hacer. ¿Lo están viendo por ahí? Nuestro acceso a participantes de nuestra plataforma de Zoom solo es hasta 100 personas, ahorita que preguntaban. Bueno, continuamos. ¿Qué entonces es el suicidio? Creo que a veces solamente se ve como el acto, ¿verdad? Pero ojalá que pudiera compartirles que es un proceso multifactorial y es dinámico, porque la propia persona y la propia formulación de este proceso es diferente en cada uno. Y creo que a veces la dificultad para acceder o hablar de ello es esto que yo coloco acá, que nos confronta drásticamente la manera en que se construyen, ¿verdad? Las expectativas en torno a vida-muerte. Hay veces que tan solo ni siquiera hablemos del tema de suicidio, sino solamente nombrar la muerte para algunas vivencias de personas no es realmente una situación que sea hablable, ¿verdad? O fácil de comprender. Entonces, si estamos hablando de prevención del suicidio, les digo, creo que a veces pudiera tachar de ser muy académica, pero intento compartir qué es la prevención, ¿no? Entonces, son todas aquellas intervenciones enfocadas en reducir los factores de riesgo y aumentar los de protección.
¿Por qué coloco esto? Porque creo que a veces algunas intenciones de diferentes grupos para hacer acciones en el tema, específicamente en el tema de suicidio o prevención de cualquier tipo, a veces solamente es háblenles de que no se vayan a suicidar, háblenles de que no vayan a hacer esto. Y entonces tengamos en cuenta que la prevención son estos dos aspectos que ahorita en toda la charla estaremos compartiendo. Pero entonces es reducir factores de riesgo y aumentar los de protección. Y reducir es la incidencia, la prevalencia, la recurrencia o la condición de riesgo y disminuir también el impacto que ejerce en la persona, en sus familias y en la sociedad. Entonces, si ya lo acotamos a los factores de riesgo y protección, en el tema de suicidio es todas estas características que hacen más probable que una persona se considere una conducta suicida. Y hay factores de riesgo, pero hay signos de alarma en el tema de la conducta suicida que ahorita se los voy a compartir, que enmarcan un nivel más elevado de riesgo. Y existen también factores de protección que son las características que hacen menos probable que una persona considere una conducta suicida. Entonces, hablando de lo que les decía, que a veces hemos considerado temas, y les citaré aquí una parte que es, nos hemos ilusionado pensando que lo social, lo histórico, lo político, el Estado, los medios de producción están por fuera del individuo, por fuera de su constitución subjetiva. ¿A qué me refiero? Que como personas que vivimos en sociedades, existen en el tema de salud, por ejemplo, desigualdades en salud en diferentes poblaciones. Yo estoy compartiendo o he compartido en charlas, quienes han escuchado, qué es la salud mental y estos factores individuales y factores psicosociales. Pero vean que una persona que tiene una conducta suicida está enmarcado en esto, en ejes de desigualdad, como puede ser su clase social, su género, la edad, la etnia, el territorio, y estamos inmersos en políticas públicas, económicas, laborales, de bienestar, y a su vez vemos que no somos iguales entonces en este tema y estamos enmarcados por estos ejes. Entonces, eso va también a conferir riesgo más a un grupo de población que a otra, porque hay condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ojalá que puedan ver que cuando hablamos de salud no solamente tiene que ver con el cuerpo o no solamente tiene que ver con el cerebro hablando de una salud mental, sino una persona está inmersa en condiciones sociales. Y a su vez, ¿por qué enmarco todos estos puntos? Porque estos estresores o ejes de desigualdad, pues a lo largo del curso de la vida de una persona van a conferir riesgo y entonces no va a ser los mismos eventos en la vida de una persona que en otra. Pueden confluir algunos estructurales, como puede ser la pobreza, como puede ser el género. Eh, y esto es lo que tenemos que comprender, que también como personas estamos inmersos en un tiempo. Es diferente un tiempo individual y ya vemos cómo el grupo de las juventudes son los que en este momento, por estadística, tenemos que son los que tienen mayor riesgo a un suicidio consumado. Pero también estamos en un tiempo social y no es lo mismo, como ustedes vieron en la estadística, un estado de Chihuahua a un estado de Tlaxcala, y tampoco es igual en este momento un 2020 con un 1950, 1970. Y el tiempo histórico marca, no es igual en este momento todos los que estamos viviendo una situación de una pandemia que quienes vivieron una Segunda Guerra Mundial o quienes no vivieron esas circunstancias, pero tienen el rezago, ¿no? Las consecuencias de estas desigualdades. Entonces, siempre es la invitación a poder comprender todos estos aspectos en el tema de la conducta suicida igualmente. Y también hablar que lo que conocemos, y ahorita se los compartiré, es que sí que una persona para que tenga una conducta suicida tiene una mayor asociación o riesgo si tiene un trastorno mental, pero también hay veces que hay personas que tienen un suicidio consumado o un intento posterior a vivir una crisis.
Y entonces, nuevamente, ¿qué es una crisis? Pues es un momento en la vida de la persona en que la demanda o la forma de responder a ciertas situaciones son en ese momento no tienen una capacidad, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no tienen una capacidad? Porque existe una desorganización o desequilibrio que no les permiten tomar una decisión o expresar una emoción en una forma que pueda sobrellevar esa tensión. Recordemos que a lo largo de toda nuestra vida vamos a tener estresores, como les planteaba en la parte anterior, y si se fijan, algo que la OMS y a nivel nacional y a nivel del Estado es que hemos promovido mucho la capacitación en diferentes grupos de los primeros auxilios psicológicos, que enmarca el que qué se puede hacer como un primer acompañante o respondiente, ya sea que soy su compañero, ya de trabajo, de escuela, que soy un docente, que soy un personal de salud, que está en una, dentro de un seno familiar, y si se fijan es observar, escuchar y enlazar. Eh, ¿por qué se ha visto? Porque sí que están asociados, como les decía, pero hay veces que los suicidios van a ser en una forma impulsiva y en esta forma impulsiva pues va a ser a partir de una crisis. Bien, no puede ser tener esa persona un antecedente de algún trastorno mental. Y creo que también es parte de desestigmatizar que una persona que tiene una crisis no es una persona que es menos, no es una persona débil, que algunas veces hemos moralizado mucho alrededor de las expresiones de emociones y pensamientos y conductas, darle un sello, ¿no? De es bueno, es malo, pensamientos positivos, pensamientos negativos, emociones positivas y emociones, cuando ojalá que puedan visibilizar que somos un continuum, ¿no? Y tenemos respuestas a los diferentes estímulos que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, cada uno va teniendo esta capacidad de aprendizaje de gestionar, pero es eso, es una curva de aprendizaje, son curvas de aprendizaje y no creo que tendríamos que desde ahí denominar o enunciar a una persona desvalorativa, porque finalmente ejercemos discursos de estigma. Entonces, así acotadamente, ¿cuáles son los factores de riesgo que una persona puede tener? Si se fijan aquí a la derecha, pues es el estresor reciente que yo les compartía. Y puede estar viviendo un evento catastrófico repentino que genere una crisis. Y un evento catastrófico no necesariamente quiere decir como el terremoto o una guerra, sino pueden confluir diferentes estresores en su trayectoria de vida, que puede ser que en este momento yo tenía mucho estrés laboral, tenía una deuda, una exigencia y en eso tengo un conflicto con mi pareja, con mis hijos y en eso ya me están cobrando del banco y voy y me acaban de correr. Entonces, si se fijan, son eventos en la vida cotidiana de transición, de cambio, pero a veces hay un momento en la vida de una persona que confluyen y eso puede ser para esa persona. También puede ser un punto de que abruptamente alguien fallezca, ¿verdad? Eh, También una persona puede estar en exposición a la conducta suicida de otras personas. Y ahí es tan importante la influencia de los medios de comunicación, donde existen ya siglos de conocer cómo existe un fenómeno de imitación. Entonces, mucho importan las palabras de cómo se transmite el tema de suicidio y el cómo también se hace llamado, ¿no? De poder describir, ¿no? Un suceso, pero también hacer esta oferta de dónde se le puede dar atención. Evidentemente, el que haya un acceso a medios letales también es un punto de riesgo y tal vez a veces solamente podemos tener esta mirada de que son de los riesgos a personas con intentos de suicidio, suicidio consumado, por ejemplo, en jóvenes, pero le falta que le pongamos apellidos. Y entonces ustedes vean cómo, por ejemplo, en un medio de salud, médicos que pueden tener acceso a medios letales como pueden ser los anestésicos, pues puede ser o enfermeras o enfermeros que pueden tener acceso a medios letales,
es que a veces no se visibiliza, ¿no? Porque socialmente a veces, pues, no, ¿cómo va a ser un doctor? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo una enfermera? Y hay una prevalencia también elevada respecto a otras profesiones del gremio médico y también no queda de lado el gremio del área de salud mental como somos los psiquiatras. Otro de los factores de riesgo, porque les digo, no solamente somos una, no solamente somos persona porque soy médico, sino tengo toda una historia de vida y mis trayectorias de vida también son dinámicas. Otro de los factores de riesgo es, imaginen si yo tengo como persona un trastorno mental que no es tratado. La gravedad, por ejemplo, de los trastornos afectivos, como puede ser un trastorno depresivo o como puede ser un trastorno afectivo bipolar, es que la gravedad de no tener un tratamiento es tener un intento o un suicidio consumado. Y si a eso se le agrega, hay personas que tienen consumo problemático de sustancias psicoactivas, tanto puede ser abuso o ya una dependencia. La sustancia es externa y está llegando directamente al cerebro y existe una modificación en la neurobiología, en la estructura, en el funcionamiento del cerebro, donde uno de los riesgos es generar cambios en emociones, pensamientos y conductas, y con ello puede haber más dificultad para gestionar las emociones. Entonces vienen conductas impulsivas, conductas de riesgo para acceder, ¿no? Perpetuar y seguir consumiendo la sustancia, pero recordemos que un alto porcentaje de las personas que tienen consumo problemático de sustancias también tienen otro trastorno mental. Eso le llamamos patología dual. Entonces, en estadísticas en México es 60-70% de las personas, además de tener un consumo problemático. Entonces, vean cómo en el tema específico, por ejemplo, de adicciones, no solamente es criminalizar, ¿verdad? O ser prohibicionista, sino es un tema de salud, no solo un tema de seguridad. Y es un tema no solamente de alejar a esa persona de que no consuma, sino puede tener otros eventos o otros trastornos mentales, pero también pues adversidades que yo les compartía de estas desigualdades en salud. E igual como persona con algún trastorno mental también puede tener un trastorno, una enfermedad, o una persona no tener ningún trastorno mental, pero tener una enfermedad crónica. Y entonces tener una incapacidad para realmente poder visibilizar, porque a veces no tenemos toda la información de esa enfermedad. Imagínense, tal vez yo les pudiera decir, se les diagnostica de diabetes y uno puede decir, no, pues diabetes es una enfermedad que ya vemos que pues hay un chorro de gente viviendo con diabetes, pero para mi vivencia hay veces que la mente empieza a decir, ya me voy a morir, yo no quiero que me corten la pierna, yo no quiero que mi riñón falle, y entonces hay veces que hay personas que a partir de que se les da un diagnóstico de una enfermedad crónica, también puede haber intentos de suicidio. Más adelante ahorita se los voy a compartir. Eh, el que a lo largo de nuestra vida, en nuestras trayectorias del curso de vida, vamos teniendo, podemos decirlo, ganancias, aprendizajes, pero también nuestra vida como nuestro cuerpo, yo hago a veces una analogía de nuestro corazón, ¿no? Nuestro corazón se contrae y se relaja. Entonces hay veces que hay puntos de que tenemos pérdidas en diferentes áreas de nuestra vida. Y cuando digo pérdidas, tal vez lo más común pueda ser fallecimiento o muerte, pero también vamos teniendo pérdidas simbólicas de pareja, de lugar de residencia, de salud, por ejemplo. Yo lo puedo vivir como una pérdida, el que me diagnostiquen o el que a partir de que me dé un infarto, en eso ya veo que yo no tomaba medicina y ahora ya tengo 10 medicamentos y ahora me tienen que ayudar para levantarme y ahora me tienen que ayudar para, ya ni puedo manejar, ¿no? Ya no soy independiente. Todas esas pérdidas de funcionalidad también pueden impactar en tener una ideación suicida y llegar a una conducta. El, dentro de otros factores de riesgo está que la persona haya tenido un intento de suicidio previo. Creo que de parte de las falsas creencias, como algunas les decía, es que pues, ya no lo va a volver a hacer. No, es un factor de riesgo. E igualmente si hay familiares
que hayan tenido un suicidio consumado. Y a veces puede estar ligado en esta antecedentes familiares de suicidio consumado, también hay antecedentes familiares de trastornos mentales. Y también a lo largo de nuestro curso de vida, antecedentes de trauma o abuso sexual, los diferentes tipos de violencias, el ser una víctima puede ser un riesgo de intentos y de conducta suicida. Y esto puede ser que haberlo vivido desde los primeros años de vida, como es las infancias. Entonces vemos que es tan diverso los factores de riesgo y todo esto, si se fijan, les vuelvo a compartir, hacer la comprensión que es una persona viviendo todas estas situaciones inmerso en una sociedad con diferente cultura, valores y con diferentes áreas de desarrollo. Entonces, cuando se toca el tema que a veces es, pero ¿por qué? Y ahorita Adolfo lo está preguntando, es que ese es el gran reto de poder hacer investigación y enfocar la salud mental desde un enfoque de salud pública, porque requerimos conocer cuáles son los factores de riesgo desde una parte cualitativa y cuantitativa en este tema. Y eso es lo que hemos ido conformando un poco en el instituto. Vamos a paso, pero es parte de ir recabando información, como ustedes ven, que tenemos el boletín epidemiológico sobre este tema. Y a nivel nacional también se está formulando un programa nacional del intento y la conducta suicida. Como yo les decía sobre los factores de riesgo, miren cómo hay un incremento de riesgo suicida en algunas enfermedades, como puede ser el virus de inmunodeficiencia humana, como puede ser el diagnóstico de personas con cáncer, las personas que tienen un traumatismo craneoencefálico, es decir, un trauma, un golpe que pueda ocurrir en el cerebro, las personas con un diagnóstico de esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica, incluso algunas personas que pudiera parecerlo, pero la úlcera péptica, el dolor, creo que es algo que tal vez no lo puse ahí como factor de riesgo, pero el vivir con dolor crónico también puede ser una parte. Y como ustedes ven, los riesgos incrementan de estas enfermedades de acuerdo a qué momento. No todas las personas, por favor, no generalicemos, ¿verdad? Por ejemplo, en VIH, ¿no? La ideación puede disminuir cuando pues ya se da un resultado negativo y no incrementa, ¿no? Ante positivos. O si existe específicamente tumores en cabeza y cuello, ¿verdad? Y si hay coocurrencia de abuso de sustancias. El traumatismo craneoencefálico incrementa 2 veces el riesgo si existen secuelas graves, que mucho tiene que ver con ser dependiente o que tener una discapacidad. Si existe demencia, si hay otras expresiones psiquiátricas o neuropsiquiátricas. Y, por ejemplo, en esclerosis múltiple, pues es una enfermedad muy discapacitante y entonces si existe, por ejemplo, un diagnóstico en una etapa muy temprana que es antes de los 40, donde hay una vida productiva socialmente aún esperada, o en los primeros 5 años posteriores porque empieza a haber todos los cambios. En úlcera péptica, como les decía, pues si existe comorbilidad psiquiátrica y si existe un consumo problemático de alcohol. Y epilepsia 5 veces, especialmente si hay un tipo de epilepsia que se llama del lóbulo temporal, donde puede haber también síntomas neuropsiquiátricos. Otros factores de riesgo, la Organización Mundial de la Salud, aquí en la derecha ustedes pueden observar cómo, yo les decía, el aspecto estructural o macroeconómico, vemos cómo el 80% de los suicidios ocurren en países de ingresos medios a bajos. Esto es lo que representa la gráfica. Y específicamente hablando de grupos vulnerados, en 2018, la encuesta nacional de discriminación por orientación sexual e identidad de género nos marca como casi el 50% de las personas de la comunidad LGBTQ+, específicamente es mucho más en hombres trans, que es un 73%, habían tenido ideación suicida.
y un 21.5% habían tenido un intento de suicidio de ese grupo que se estudió en 2018 de la comunidad de la diversidad sexual. Entonces, yo les compartía que grupos vulnerados pueden ser personas que puedan vivir bajo un estrés de minorías y que pueden ser personas con la diversidad sexual, pueden ser personas con trastornos mentales, pueden ser población indígena, pueden ser personas privadas de la libertad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas. Eh, hay una... hay algo que a veces tampoco se visibiliza mucho, que en las personas, en las mujeres embarazadas pueden estar iniciando o habiendo tenido previamente depresión y cuando nace el bebé pueden agravar su depresión o iniciar también una depresión. Y entonces, como yo les decía, si esa depresión no se trata, la gravedad es una ideación e intento de suicidio. Vemos también como algunas estadísticas en otras partes del mundo, en Australia es 1.5 riesgos, en personas específicamente con discapacidad, por ejemplo en Canadá, se ve como hay 3 veces más probabilidad de tener una ideación suicida en adultos con discapacidad. O en Inglaterra es como hay 4 veces más probabilidad de tener un intento de suicidio en personas con discapacidad que las que no lo tienen. Entonces vamos visibilizando y creo que quitando varios velos de no solamente etiquetar a un grupo de personas que puedan tener este riesgo. Yo les decía un punto que específicamente los factores de riesgo hablando de la conducta suicida tenemos signos de alarma y uno de ellos es, los signos de alarma es hablar o escribir sobre la muerte o suicidio. Pero para creo que hablar o escribir, creo que ahí el gran reto es que exista comunicación, escucha y diálogo en las familias, porque a veces pasa desapercibido lo que se escribe o pasa desapercibido en escuchar lo que dice un adolescente o las juventudes. A lo largo de la convivencia cotidiana, pues como familiares o integrantes, como por ejemplo también siendo amigos, uno se da cuenta de cómo es el modo de ser de la otra persona. Y cuando hay un cambio drástico de humor a ser una persona mucho más irritable o mucho más aislada, es que puede ser un signo de alarma. El realizar tal vez, si estoy aislándome, estoy irritable, pero a la vez compartir de yo no valgo nada, ¿no? Estarían mejor sin mí, soy una carga, yo no soy importante para ti, ¿para qué estás aquí conmigo, acompañándome, ¿no? No tengo ya ninguna razón para vivir, no tiene sentido estar así, ¿para qué te estoy molestando a todos, ¿no? Estarían tal vez mejor sin mí. Ya estoy cansado, ¿no? O cansada. Por el otro lado es que ante todos estos cambios drásticos de humor, también se puede hacer uso de sustancias psicoactivas y entonces tal vez una persona pueda haber iniciado un consumo de alcohol o estar incrementándolo o nunca haber iniciado un consumo y en ese momento iniciarlo pero bajo un consumo excesivo, ¿no? Explosivo. Y como yo les decía, estar ante ello incluso en sustancias o en aspectos sexuales o en aspectos incluso, por ejemplo, de velocidad de un auto, estar con conductas imprudentes, ¿no? Arriesgadas, que aparentemente puedan visibilizar alta impulsividad, ¿no? O que no las piensa. Entonces, más o menos todo esto son los signos de alarma. Entonces, existe un documento de la OMS y en 2016 está traducido en español. Y si se fijan, volvemos a acotar cómo es necesario visibilizar lo que yo les decía desde diferentes dimensiones. Y la OMS nos marca cómo hay diferentes tipos de prevención y cómo hay aspectos de riesgo en las diferentes estructuras o dimensiones y así es las recomendaciones. ¿No? Mucha parte de lo que compartiré engloba todo esto, pero vemos cómo hay algo que puede aportar los sistemas de salud,
como son políticas públicas, ¿verdad? En el tema de salud mental o en el tema de restringir acceso, ¿verdad? A medios letales, por ejemplo, dentro de la propia población de salud. Pero también como sociedad existen, toda esta como primero lo macro, los medios de comunicación que yo les decía, ¿no? Notas que realmente puedan decir, salió por la puerta fácil, ¿no? Logró exitosamente lo que quería, el ser muy específico en hablar sobre el método, dirección, nombre completo, porque si se fijan, si aún no comprendemos con una mirada tan integral este tema, es un punto de estigmatizar a la propia familia y de segregarla, y eso genera discriminación. Existen también estresores que se pueden vivir, como yo ya les compartía, parte de lo que acotaré mucho es la gran importancia de las relaciones. No sé si ustedes han visibilizado, y les invito a que ingresen a la página, que tiene un sentido de por qué llamar vidas interconectadas a esta campaña permanente de prevención del suicidio. Y esto es desde un enfoque teórico de curso de vida, donde nos invita a la reflexión que como personas nuestras vidas las llevamos en sociedad y entonces nuestras vidas son interdependientes. Yo puedo nutrir a otra persona y la otra persona me nutre, pero también la otra persona me puede poner en riesgo y yo igual a otros. Entonces nuestras vidas están interconectadas. Es así que si se fijan, alguna de la charla que yo doy es que la salud mental es una tarea de todas y todos y es parte también de lo que hemos compartido en estos spots que en este tiempo estamos teniendo. Que en un momentito se los pasaré. Entonces, los factores de protección que nos comparten a nivel mundial, enfocado en la persona, pero es que pueda haber un acceso a la atención, es que pueda generarse, tejer redes de apoyo, que la persona esté vinculada, y ahí es donde todos y todas podemos hacer algo, ¿no? Yo como persona que pueda tener una ideación, importa mucho la familia, importan mucho las amigas y los amigos, en general como sociedad, pero en este tema, si se fijan, eso no solamente es únicamente que haya un psicólogo o psicóloga para mí, o que haya un psiquiatra. Esto es importante un seguimiento cuando lo requiere por un profesional de la salud mental, pero también así de la misma manera es igual de importante el tener una red de apoyo. Y en la forma personal es la capacidad de una persona de tener habilidades en resolver conflictos y en la toma de decisiones. Como ven, este tema nos llama a que los retos que tenemos como sociedad es socializar la salud mental desde estos lenguajes que espero yo pueda haberles compartido, porque lo que vemos es que si una persona está ligada a tener un trastorno mental, en realidad retrasa la atención para, en cualquier tipo, una atención en salud, una atención en salud mental, debido a los estigmas de qué van a decir. Imagínense con apellidos. ¿Ustedes creen que será fácil, por ejemplo, de una mujer trans ir a una atención en salud, a un consultorio, donde tal vez inmediatamente le van a cuestionar su nombre, o le van a cuestionar, o le van a mirar desde la entrada, o le van a hacer un comentario de burla o un comentario irónico? ¿Realmente yo voy a confiar en acceder a una atención si desde ese momento hay tantas barreras en el lenguaje verbal y no verbal? Para yo abrir tal vez todos estos factores de riesgo que les pude haber dicho, que tal vez yo tuve un trauma, que en este momento tengo una carencia económica, si desde el inicio una mirada no es de tener una escucha y una empatía. Parte de lo que hemos compartido, si se fijan, para hacer uso de todos ustedes, que pareciera algo sencillo, pero creo que por eso es la intención de que los retos, si se fijan, es socializar la salud mental desde un lenguaje integral. A veces, en este momento, ustedes están escuchando esta charla y dicen, pues ya lo comprendí, pero
debemos de ser sinceros que a lo largo de nuestro día a día nos cachamos que a veces decimos discursos en una forma espontánea que pueden estar cargados de un estigma, porque vivimos en esta cultura aún de, si se fijan, de tener estereotipos de género, por ejemplo, pero también de generar un racismo, por ejemplo, por el color de la piel, ¿no? De una clase social, todos estos ejes de poder que yo les decía. Entonces, en vez de tal vez no es ir nosotros como generando que solamente es de mí para los demás y yo les voy a decir qué es lo que tienen que hacer, sino creo que la primera modificación es irnos cachando individualmente de a veces estos estereotipos y estas creencias de crianza que traemos, que bien vale hacer la reflexión individual y creo que también en colectivo. Y eso es parte de esta campaña, como yo les decía, de que frente a la prevención del suicidio, qué tan importante es aprender a escucharnos y autocuidarnos. Y el autocuidado es desde lo mental, desde lo físico, desde lo social, desde lo espiritual, desde lo financiero. Y cuando empieza a cambiar nuestro estado de salud, en general, nuestra salud mental, el cuerpo habla, o sea, el cuerpo habla en expresar, querer una emoción, y si no la expreso y me la guardo y la reprimo, pues eso es estrés. Y quienes han entrado a mi charla, yo les he compartido cómo se modifican los diferentes sistemas neurológico, inmunológico, metabólico cuando existe estrés. Entonces, el estrés, también el cuerpo, si tengo en eso gastritis, colitis, está expresando algo que estoy teniendo una incapacidad, que me está desbordando una situación. Y ahí nos está tocando la puerta el cuerpo de decir, escúchate. Y no lo hacemos porque a veces, pues no nos lo enseñaron. No nos enseñaron a realmente reconocernos o a cuidarnos, ¿no? Y luego es más fácil cuidar a los demás o mejor no cuidar a nadie y nada más voy viviendo y pues de algo me he de morir. Ustedes saben que hay esta frase que a veces es muy permeada en algunas personas. Hay veces que podemos tener ante situaciones de estrés y de conflicto, estos pensamientos, si se fijan, la vida no tiene sentido, estoy cansada de sentirme así, estarían mejor sin mí. Y para esto yo quisiera compartirles un, un video que realizamos, y no sé si ya lo vieron, está ahí ustedes en la página. Déjenme ver. Se los voy a pasar. Espero que sí se escuche. Otro día más. Siento que no puedo hacer nada bien. Soy un inútil. Solo quiero desaparecer. Hay días en los que te puedes llegar a sentir y pensar de esta manera. Recuerda que es pasajero. Si no es así, escúchate, dialoga y conéctate. La salud mental es una tarea de todas y todos. Y este video, si se fijan, habla de que hay días en que podemos tener estos pensamientos que yo les decía, y que lo dice también el video. Y la gran diferencia es que podamos ver que en un momento, en un día, eso puede pasarle a cualquiera. Pero si no es así, y pueden estar en una forma de a lo largo de semanas, eso ya es síntomas. Y cuando existen síntomas, entonces el riesgo es que inicia un trastorno mental. Y si les digo otra vez, los ojos no ven lo que el cerebro no conoce, y si la persona no se escucha, no se está identificando, o las personas que están a su alrededor, quienes sean en sus diferentes espacios, tampoco lo observan, pues se va agravando. Y ahí es en donde se requiere una atención, ¿verdad? Pero tenemos recursos comunitarios y tenemos recursos individuales
Lo importante es visibilizarlos y comunicarlos y hablarlos y socializarlos. El otro aspecto que aquí enmarcamos en esta infografía es conectar con otras y otros. Y si se fijan, hemos intentado hacer una imagen que sea amigable, porque a veces, pues solo letras, hay veces quienes somos más visuales o más auditivos, entonces creo que tenemos que explorar y crear diferentes lenguajes de comunicación y eso es lo que un poco hemos intentado desde el instituto. Hablando, y por eso si se fijan, es escucha, dialoga y conecta. Porque habla de esto, escúchate, escucha a los demás, dialoga contigo, dialoga a los demás y conéctate. Y esto enmarca algo que se llama plan de seguridad, que en un momento quisiera compartirles y recomendarles quienes nos están escuchando. Bueno, primero me gustaría compartirles el otro videíto, ¿les parece? A lo largo de la semana, déjenme ver, ¿ahí lo están Mi viendo? amigo se nota diferente. Ahí, espérenme. Déjenme compartirles. Mi amigo se nota diferente. Me preocupa lo que ha publicado últimamente. No sé si preguntarle. ¿Y si se enoja conmigo? ¿Y si me deja de hablar? Es normal que no sepas qué hacer o cómo sentir. Sin embargo, recuerda que escuchar es un primer paso y es muy valioso. Escúchate, dialoga, conéctate. La salud mental es una tarea de todas y todos. En este segundo video, y que son diferentes spots que les invitamos a lo largo, es enfocado a que a veces entre amigas y amigos no sabemos qué decir. A veces nosotros podemos ser los primeros que identificamos que una persona está cambiando o teniendo incluso signos de alarma, como ya les compartí. Y a veces da miedo, ¿verdad? Entonces, es parte de socializar este audio o este video de esta forma. Y yo les compartía que el plan de seguridad emocional le llamaremos, que todas y todos podemos hacer. Se los voy a decir de una forma, pero ya la creatividad puede ser de cada uno. Es el que cada uno podemos identificar qué es lo que nos lleva a tener un mayor de estrés o incluso los que hemos vivido una crisis, qué nos lleva a vivir un estrés, anotarlo. Lo ideal podría ser anotarlo o incluso hay quienes hacen hasta en el pizarrón, ¿verdad? Y el otro aspecto es qué me genera bienestar, qué me da tranquilidad, qué me ayuda a sentirme mejor. Entonces tenemos un listado, si se fijan, de una situación y de otra. Una situación de riesgo y una situación de protección. El tercer aspecto del plan de seguridad es con quién cuento. ¿Quiénes son mis redes de apoyo? Si se fijan aquí, estamos hablando del plan de seguridad un poco, es estas dos infografías. Y la tercera es conectar. ¿Con quién cuento? Si yo hablo, escribo, ¿quién está ahí? Y pueden ser, les digo, diferentes personas de diferentes redes, mi familia, mi terapeuta, algún amigo o amiga. Y el cuarto aspecto es con quién cuento, pero con quién cuento a nivel institucional. Y ahí es donde, por ejemplo, es la línea en crisis, que está, su línea de atención es proporcionado por psicólogas y psicólogos las 24 horas del día. Entonces, esos son los 4 aspectos que conforman el plan de seguridad emocional. Y eso, ¿a poco no sería muy adecuado que como padres o como miembros de una familia lo compartamos a nuestras hijas y nuestros hijos o a nuestros miembros de la familia? No necesariamente se lo tiene que venir a enseñar hasta que llegue a la última parte cuando llegue a un psicólogo o psicóloga, sino eso lo podemos socializar en las escuelas, ¿verdad? En las familias, en grupos sociales,
que podamos hacer conciencia de hablar de la salud mental, de hablar de nuestras emociones, de expresar nuestras emociones, pero también de hacer un plan de apoyo, de no solamente quedarme en este momento de límite, de que se para todo y no sé qué hacer, sino que yo ya en el momento que yo esté más tranquila o tranquilo pueda construir un plan. Si en este momento hay personal de salud, ¿verdad? O de salud mental, me parece que a veces el gran reto que tenemos en salud es poder tener una visión menos asistencialista y más comunitaria y más de corresponsabilidad. Y es un poco visibilizar un enfoque de la atención en salud centrada en la persona, donde la persona tiene habilidades, capacidades y no solamente limitaciones que yo tengo que tratar y decirle qué es lo que tiene que hacer. Como recomendación es poder entonces, si se fijan, identificar y escribir cuáles son y documentar en nuestro expediente cuáles son los factores de riesgo y de protección. Considerar, y ahí es la entrevista, esta interacción gen-ambiente me refiero a que venimos, al igual que venimos de tener herencias de diferentes enfermedades, como puede ser diabetes, hipertensión, cáncer, también podemos tener familias que los miembros pueden tener un trastorno mental y es importante identificarlo. Y el ambiente es estos aspectos determinantes sociales que les compartí sobre que pueden poner en riesgo protección a una persona. Y algo que espero haberlos compartido es la gran importancia de la percepción de la experiencia de la historia de vida de cada persona. Desde este enfoque de curso de vida que les digo, curso de vida es un enfoque teórico-metodológico que invita a cómo las fuerzas sociales inciden en forma dinámica en trayectorias individuales y colectivas. Pero entonces a veces como yo profesional doy a veces o asumo de seguro tú tienes esto por esta situación y dejamos de escuchar que la experiencia del otro, qué tono afectivo, qué interpretación le da. Y entonces ahí es donde tenemos todo un reto de mantener y promover una escucha activa, donde podamos identificar estas creencias, deseos, el sentido y proyecto de vida y apoyar y abonar en ello, ¿verdad? Entonces, voy a ir cerrando y solamente quisiera recordar que en el estado tenemos la línea en crisis, donde hay un 800, tanto en Chihuahua como en Juárez. Forma parte de la corporación de C4, ¿verdad? Del 911 y están en todo momento. A partir de la pandemia es que existe una aplicación de celular que se llama Salud Digital. Y si bien hay preguntas para el tema de COVID, también hay preguntas para el tema de salud mental y violencias. Cualquiera de las preguntas en el rubro de salud mental que contesten en forma afirmativa a la persona es que se hace una referencia para que sea o tenga una atención en salud por parte de psicología. Y es una invitación que nosotros desde el Instituto Chihuahuense de Salud Mental es un equipo hermoso que agradezco y me siento muy afortunada de poder en este tiempo acompañarnos, ¿verdad? Hemos creado diferentes materiales que les invito a revisar, que aunque el tema en este momento es conducta suicida, ¿verdad? Prevención del suicidio, recordemos que los factores de protección pueden ser todo lo que abone a generar un bienestar. Entonces hemos hecho diferentes manuales, hay infografías de diferentes temas en salud, o también de hacer reflexión sobre temas sociales o sobre algunos días internacionales que están también a la mano. Están cápsulas psicoeducativas que recuerden que el tener una condición física abona a la salud, a un estado de bienestar también mental, no solamente físico, sino también cognitivo. Entonces hay diferentes cápsulas que están también en la página de Facebook y tenemos un canal que paulatinamente iremos subiendo todo el material audiovisual que tenemos. Esta videoconferencia se va a subir en el canal de YouTube. El canal de YouTube está un poquito más, se llama Canil Canirá, y se los voy a poner aquí en la
en el chat. Tanto la videoconferencia de ayer como todas las de la semana las podrán encontrar ahí. Y diferentes videoconferencias que hemos hecho que ustedes vieron, tuvimos durante un periodo de 3 meses, que esto es un poquito el impacto o el alcance que tuvimos hasta junio con las diferentes videoconferencias. Sigue estando en la página de Facebook estos 2 foros que tuvimos, y también hay material para niñas y niños en el tema de ahorita de la pandemia, pero posteriormente estamos abonando a crear material audiovisual para niñas y niños en el tema de inclusión. Entonces, todo este material está hecho para nuestra comunidad, para quien guste, para hacer uso de hablar de la salud mental y tener un apoyo, ¿verdad? Con un enfoque humanístico, comunitario y científico. Y finalmente, creo que citaré tal cual los desafíos que dice la OMS. Y quisiera poderlo acotar porque es nuestro gran reto. El estigma, particularmente en torno a los trastornos mentales y el suicidio, disuade de buscar ayuda a muchas personas que piensan en quitarse la vida o han tratado de hacerlo. Y por lo tanto, no reciben la ayuda que necesitan. La prevención del suicidio no se ha abordado apropiadamente debido a la falta de sensibilización respecto del suicidio como problema de salud pública principal y al tabú existente en muchas sociedades para examinarlo abiertamente. Pues agradezco mucho esta escucha, ¿verdad? Y este acompañamiento el día de hoy. Me gustaría dar unos momentitos para poder leer el chat y tal vez contestar algunos de los aspectos que si me preguntaron por acá. A ver si... Gracias a todos por... Algo que me estaban preguntando, recuerden, y acoto otra vez, que el suicidio puede tener diferentes factores de riesgo y a veces los suicidios pueden ser en una forma impulsiva, hablando de una pregunta que por aquí mencionaron. Les recuerdo, por favor, si me hacen el favor a lo largo del chat, tenemos la encuesta de satisfacción. Nos ayuda mucho sus respuestas para una mejora en todo el área de enseñanza y capacitación que tenemos en el instituto. Varias veces se los han compartido. Les invitamos, por favor, si pueden contestarla, nos ayudarían muchísimo para hacer también esta historia, ¿verdad?, del instituto. Y pues agradezco, si no hay, déjenme ver al final. Esta presentación, les vuelvo a repetir, va a estar, se está grabando y se subirá al canal de YouTube y también a la página de Facebook del Instituto Chihuahuense de Salud Mental. Gracias por su escucha y agradezco mucho también a todo el equipo del instituto. Soy una voz de todo este trabajo que estamos haciendo con mucho cariño para todas y todos. Síganos acompañando y mucho más compartamos, hablemos de salud mental, pensemos de salud mental, pero sobre todo si ustedes estuvieron aquí, las 94 personas, por favor cuidemos nuestra salud mental. Es un momento de estrés social y que esta situación, ¿verdad?, nos ha generado un cambio en nuestro estilo de vida, pero tenemos recursos individuales, les vuelvo a decir, familiares, colectivos, incluso geográficos de naturaleza. Tenemos recursos en donde generar un bienestar. Solamente es lo importante, como estamos hablando, no son palabras vacías, es escuchar, dialogar y conectar. Muchas gracias y les mando besos y abrazos. Gracias por su escucha y que tengan linda tarde. Hasta la próxima.